Hola, ¿me escuchan? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, pensé que estaba sola. Bien, espero 5 minutos a que entre más gente y empiezo. Hoy voy a terminar de explicar lo que empezamos la clase, la última clase única, primera, no sé cómo llamarle. Solamente ese tema, porque me queda un solo tema aparte de esto de hoy, solo uno. Entonces no quiero hacer las dos cosas juntas. Eh, Voy a tratar de que la otra clase sea todo en esa clase y solamente del mismo tema, cosa de no confundir. Exacto. Espero 5 y empiezo. A ver, sí. ¿Qué se escucha ahí? ¿Cuántos somos? Hay 10 nada más. No sé si el resto podía o si por ahí están demorados. La clase pasada vimos modas y también vimos condicionales 0 y 1. Hoy termino con las condicionales, la 2 y la 3. No es demasiado largo, pero por ahí confunde. Bien. Perdón. La semana pasada, no, la anterior, empezamos con las condicionales. Habíamos visto la 0 y la 1. La 0 habíamos dicho que era generalmente, se usaba para hablar de leyes de la física, fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Después vimos la del tipo 1, que era la que se formaba con presente simple y futuro will. Esa fue la última. Recuerden que en las oraciones condicionales tenemos conversión. Yo les había explicado que la conversión es que escribimos una proposición adelante y la otra atrás y las podemos invertir. Leo esta que está en la pantalla. No sé si alcanzan a ver todos. Sí, se ve bien. Ok, bien. Dice, se refiere a situaciones poco probables, situaciones imaginarias.
Típico caso de, si me gano la lotería, me compraría una casa, ¿sí? Recuerden siempre eso, situación imaginaria. ¿Cómo se forma esta oración condicional? Vamos a usar, por un lado, el pasado, ¿sí? Está en la clause, en la proposición que está con if, ¿sí? Siempre del lado del if vamos a tener pasado. Y por otro lado tenemos una oración con would. El would es un condicional, lo vimos cuando la semana pasada o la otra les di modal perfects. Would have tal cosa, ¿se acuerdan que habíamos visto eso? Bien, el would es un condicional, es un compraría una casa, compraría un auto, jugaría fútbol. Sí, es ese ia en español. Antes se le llamaba potencial en español. Ahora creo que ni siquiera ven esos tiempos verbales o no ven directamente conjugación de verbos en la secundaria ni en la primaria. Entonces, ese would con un verbo siempre hace que el verbo adquiera la terminación ia, para que ustedes se den una idea. En este caso, el verbo comprar con would es compraría, ¿sí? Otra vez entonces, por un lado tenemos la oración en pasado y por el otro lado tenemos una oración condicional con would, ¿sí? También puede estar al revés, la oración con would adelante y la oración con if atrás y el pasado, ¿sí? Ok, esperen, pasé. Vamos a la ejercitación. Dios, ¿dónde está? Acá estoy. Bien, vamos a ejercitar esa oración condicional número 2. ¿Sí? Vamos con la primera oración, ya acá necesito que participen y ayuden a completarla, porque les queda a ustedes. ¿Sí? Vamos con la primera oración, vamos a irla completando. Dice, if I, si yo, y el verbo es ser o estar, el verbo be, I get a new job. Yo buscar un nuevo trabajo. ¿Cómo sería eso en español? Si yo... ¿Nadie? Yo, como dice, estoy. Es ser o estar. Si yo fuera... Ahí sí igual salió. ¿Cómo? Yo fuera. ¿Se salió la pantalla? Sí, se había salido. Ok. Pero están ahí ahora. Sí. Bien. Entonces, Fuera. si yo fuera vos, yo un nuevo trabajo, y el verbo buscar en este caso. Claro, buscaría nuevo trabajo, sería. Exacto. Yo busco un nuevo trabajo. ¿Qué es eso? Una situación imaginaria, ¿sí? Por un lado tenemos una oración con el verbo be en pasado, y en este caso van a ver algo raro, que yo escribo where. ¿Sí? Ustedes habían visto en el pasado que usábamos... Espérenme un segundo. ¿Cuándo? Pide al vecino si te puedes correr el auto. Ahí va Jorge, disculpa, no había visto el mensaje. Bien, perdón, disculpen.
Ustedes normalmente cuando vieron el pasado del verbo be, habían visto que usábamos was y were, y que was lo usábamos cuando el sujeto era singular, con yo, con él, con ella. En este caso, fíjense, yo en vez de escribir was, escribí were. If I were you, ¿sí? Esto es convención lingüística, ¿sí? Cuando estamos en una oración condicional, se usa were, como si yo fuera vos. Es muy común la frase, if I were you, ¿sí? Siempre se usa were, pero es una suerte de excepción a la regla. Normalmente ustedes hubieran usado was, aunque van a encontrar en los textos que también escriben was, ¿sí? Pero esta sería la fórmula correcta. If I were you en pasado, si fuera vos, si fuera tú, I would get a new job. Buscaría un trabajo nuevo. Ese would get es la formulita de la otra proposición, oración con would. ¿Sí? Bien, vamos a hacer algunas otras para que se entienda. Vamos con la 4, ¿sí? Estoy acá. Dice, if I, si yo, tener suficiente dinero, yo comprar una casa grande. ¿Cómo quedaría acá? ¿Quién me dice cómo escribiría acá el verbo have? En had. En pasado. Bien, en pasado, ¿cómo se escribe el verbo have? Had, o sea, H-A-D. Muy bien. Had. If I had enough money, I, ¿y cómo sigue acá? Goodbye, o sea, no se cambiaría el verbo, sería igual. Exacto. No pasa nada, ¿sí? I would buy a big house. Bien. El resto entiende porque me responde uno nomás. No. Hablen ahora o callen para siempre. Yo entrego unos minutos. Más o menos estoy viendo el paso. Ok. Bien, estoy explicando el segundo tipo de condicional y les decía a los chicos que es una formulita que se aprende de memoria, que de un lado, del lado de la oración con if, tenemos el verbo en pasado, siempre en pasado, y habla de situaciones imaginarias. Del otro lado de la oración tenemos un verbo condicional, si usamos siempre la palabra would y un verbo sin conjugar. Ok. Bien, vamos a ver otros ejemplos. Ok, el 6. Bueno, este es muy similar al ejemplo que yo había dado. Dice, if we, si nosotros, y el verbo es win, ganar la lotería, nosotros, viajar por el mundo. En español, ¿cómo sería eso? Si nosotros ganáramos la lotería, Viajaríamos por el mundo. Exacto, situación imaginaria. ¿Cómo va a ir el verbo win? Tiene que estar en pasado. ¿Alguien sabe cuál es el pasado de win? Won. Yes, won. If we won the lottery. ¿Y acá cómo sigue? Siempre es igual. La oración con would, ¿sí? Would travel. Viajaríamos por el mundo. ¿Sí? Siempre es igual el tema de la oración. Ok. Vamos con la 12. Son todos los ejemplos más o menos similares porque son situaciones imaginarias. Perdón, pero tenemos así los verbos en esta ejercitación. Fíjense, en la oración número 12, el if está atrás, está en la otra oración. ¿Qué sucede? Hacemos inversión. De este lado vamos a tener la proposición que tiene ¿qué tiempo? ¿Pasado o would? Would. Yes. Yes. We would buy otra vez. Nosotros compraríamos una casa. If we, si nosotros. ¿Y cómo quedaría el verbo decidir? Y decidimos quedarnos acá. Se le agregaría ed. Muy bien, va en pasado, ¿sí? Como termina en E, solamente le agrego una D. If we decided to stay here.
Si uno no sabe que esta es una situación imaginaria, no lo puede leer o no lo entiende, porque en principio ve el would y no sabe qué significa, y después ve el pasado y piensa que es algo en pasado. Estas oraciones hablan del presente, situaciones imaginarias. Acuérdense de eso. No es tan complicado, pero si no se lo saben, cuando lo vean, no lo van a entender. ¿Sí? Vamos con la 14. Dice nosotros, come to dinner, venir a cenar. If we, si nosotros, tener tiempo. ¿Cómo quedaría esta? Would, adelante. Yes. We would come to dinner. Nosotros vendríamos a cenar. Si nosotros, ¿y acá? Had, Yes. El pasado. If we had time. Si tuviéramos tiempo. ¿Sí? Bien. ¿Les parece difícil? ¿Qué les parece difícil? La parte de que no se sabe en el pasado de los verbos. no, bien, profe. Y ¿No? eso siempre es más difícil, profe. Y hasta que es como la tabla, yo siempre digo que es como la tabla de los elementos en física. Es hasta que uno los ve tanto que después se va dando cuenta. Incluso hay algunos que son muy parecidos. Entonces, a ver, esperen que les iba a mostrar. Ay, Dios. Yo no sé si puedo compartir varias páginas. A ver, bien acá. No, tipo, me cogió la mandíbula y se me trabó, o sea, me dolió una pucha. Y era que se me había trabado la lengua o la mandíbula, no sé qué pasó. Y así estuve en... No sé, o sea, si me dolía. Bien, el whiteboard me salió medio extraña. Con el tema de los verbos, ¿sí? Verbo buy es el verbo comprar, en pasado, bought. Fíjense las terminaciones. GHT, no la escriban GTH. GHT, salvo 2 o 3 palabras en inglés, siempre el clúster, el conjunto de las consonantes es el mismo. GHT. El verbo teach, por ejemplo, enseñar. GHT otra vez. El verbo bring, traer. Fíjense las terminaciones, así se van aprendiendo de a poco, ¿no? El verbo write, escribir, ¿sí? En pasado es wrote. El verbo, estoy tratando de acordarme de verbos que tengan las mismas terminaciones, como los uso y no las tengo incorporados así en conjunto. Right, wrote. Bien, el verbo sí, el verbo ver, so, ¿sí? Bien, otros verbos con terminaciones similares. ¿Alguno que se acuerde? ¿Alguno que le resulte difícil? ¿No? No sé, me acuerdo. Find, found, ¿sí? Vieron que es de I pasa a U, y en estos casos todo GHT. El único que es totalmente irregular es el verbo be, que ustedes saben que en pasado tiene 2 formas, was y were. ¿Sí? Ok. Bien, sigo con las oraciones porque si no, no voy a terminar. Me van preguntando, no se queden con la duda, ¿sí? Ok. Esperen que se me perdió. Acá está. Bueno, si me da bolilla el F5, a lo mejor puedo... Bien. La de recién tercer tipo, esta es la oración condicional número 3.
yo no les voy a pedir que completen oraciones en el examen, ¿sí? En el final. Pero lo que probablemente les pregunte o les pida o les dé un ejemplo y les digan, dígame de qué tipo es esta oración y a qué hace referencia, ¿sí? ¿Cuándo se usa? ¿Mm? No les voy a pedir que lo completen, pero tienen que saber más o menos cómo se formula. Oración condicional 3. 3 dice, se refiere a situaciones hipotéticas que no pueden cumplirse. La condición es imposible. If Peter had called Marge, he would have known she was dead. Si Peter hubiera llamado a Marge, él habría sabido que ella estaba muerta. Muy trágico, ¿sí? Fíjense, del lado de if, ¿sí? Acá tenemos un pasado perfecto. Yo a ustedes del pasado perfecto les pedí solamente que buscaran qué era el pasado perfecto y que más o menos me dieran una ejemplificación en los prácticos. El pasado perfecto era aquel que se formaba con had y siempre had y un verbo en participio. En este caso el verbo call es un verbo regular, por eso tiene ed. Si no, sería un verbo de la tabla de la lista de verbos, ¿sí? Los irregulares. De este lado siempre va a ir una oración con pasado perfecto. Del otro lado de la oración, en la segunda proposición, tenemos un modal perfect, lo que habíamos visto en la clase anterior. Acuérdense que el modal perfect era el modal más have más participio. En este caso la combinación con would have es habría, ¿sí? Habría sabido que ella estaba muerta. ¿Sí? Más o menos, acuérdense que las podemos invertir, se puede hacer la inversión, y esta es la condicional número 3 que habla de situaciones imposibles. ¿Por qué la condición es imposible? ¿Qué entienden ahí? ¿Nadie? Disculpe, ¿podría repetir, profe? ¿Por qué la condición es imposible? Porque ya está muerto, no lo puede llamar. Exacto, es pasado. Exacto, Sí. es pasado. Acá Una no. cosa sí, pero bueno. Claro, la situación no es probable, no es imposible, ¿sí? Son situaciones hipotéticas, de eso se tienen que acordar, situaciones hipotéticas. Si yo hubiera sabido, te habría llamado, ¿sí? De eso se trata la condicional 3. Está en pasado, es algo que yo ya no puedo cambiar, ¿sí? Bien, vamos a la ejercitación a ver cómo sale. Esperen que tengo que ir abriendo. Ahí la cerré, me cacho. Ok, ahora sí. Tuvo. Bien, no sé si alcanzan a ver la pantalla. Sí, profe. Oca. Bien. Vamos a hacer la primera oración que está en negativo. Recuerden que así como tenemos oraciones afirmativas, también las podemos tener negativas. ¿Sí? Bien, dice not be, no estar o no llegar, en este caso, late es tarde. Si tú no llegar tarde, nosotros no perder el colectivo. Si esto fuera una situación hipotética, imposible, ¿cómo la armarían en español? Si no llegaras tarde, no perderíamos el colectivo. Está en pasado. Si no hubieses llegado tarde. Bien, si no hubieras llegado tarde, nosotros no habríamos perdido el colectivo. Muy bien. Vamos del lado del if. Habíamos dicho que del lado del if, con la del tercer tipo, tenemos pasado perfecto. ¿Cómo se forma el pasado perfecto? Dijimos que con un had
y el verbo en participio. En este caso, nosotros tenemos que hacerla negativa. Hadn't. If you hadn't. ¿Y cuál es el participio del verbo be? Was. Ese es el pasado, está bien, pero es pasado. ¿El participio alguno se acuerda? Been, no. Yes, been, muy bien. If you hadn't been late, si no hubieras llegado tarde, nosotros, y acá tenemos la oración con el modal perfect. El modal perfect entonces sería un would más un had, y ese verbo que está ahí en participio. El verbo miss es regular. ¿Cómo quedará en participio? Miser. Exacto. Se agrega Cuando es ed. regular, exacto. Cuando es regular le seguimos agregando la ed y queda igual que en el pasado. Como la oración nos dice que la tenemos que hacer negativa, vamos a escribir simplemente el negativo ahí. We wouldn't have missed the bus. ¿Sí? Más o menos, pasado perfecto, condicional. Cabe aclarar lo siguiente. A veces, este would no aparece y aparece un could. El could que vimos como modal la otra vez. ¿Podrías haber hecho tal cosa? Bien. Aparece a veces en el tercer tipo de condicionales y también hay otras combinaciones. Pero lo más común es encontrarnos con el would. ¿Sí? Si les aparece un could, C-O-U-L-D, ¿sí? También es válido, pero cambia un poquito el significado. ¿Sí? Ok, vamos a la oración número 2. Dice, if she, si ella, estudiar, ella, aprobar el examen. ¿Cómo diríamos eso en español? Situación imposible. Si ella hubiese estudiado, hubiera aprobado el examen. Bien, si ella hubiese estudiado, ella habría aprobado el examen. Muy bien. Vamos entonces a completarlos. ¿Cómo quedaría de este lado? Vamos con pasado perfecto. ¿Cómo era el pasado perfecto? Con el hat. Termina con ed. ¿Sabe? Ok. If she had, entonces, studied. Si ella hubiera estudiado, ¿sí? Y acá es un poquito más largo, que tengo que escribir. El wow, Sí. no sé cómo se Bien, el would. pronuncia. El had. Ahí Have, te digo. Bien, ¿y cómo passes, ¿no? pasa es aprobar? ¿Cómo queda? Es regular. Passent, no. Past. Bien, muy bien. Con ed al final. Passed. ¿Sí? Si ella hubiera estudiado, ella habría aprobado. ¿Qué significa? Que no estudió y no aprobó. ¿Sí? Situación imposible de cambiar. ¿Ok? Bien. Vos me preguntaste cómo se dice would. Would se pronuncia, decí U. ¿Quién preguntó? Digan U todos. U. Ok. Bien. Ahora digan U. Ahora unan esas dos U. Bien. Y ahora esa U le agregan una D al final. Would. Would. ¿Sí? Would. Es como si estuviera escrito U-U-D, todo juntito. Would. ¿Sí? Yes. Hermoso. Bien, chicos. Ok, vamos a buscar alguna donde esté invertido y ustedes puedan ver la situación. Ay, por Dios, todas oraciones con... No he mirado los ejemplos, todas las mismas oraciones. Vamos con la 11 acá abajo. Dice he, él. El verbo es ser, el verbo es feliz o estar feliz, más feliz. If he, si él, quedarse at home, quedarse en casa. ¿Cómo diríamos eso en español? Él estaría feliz si se quedara en casa. Ok, pero ahora vamos a hacerlo en forma de condicional 3. Una situación que no va a cambiar. Imposible. Hipotética. Had been. Bueno, ¿quieren que las construyamos? Primero la construimos.
tenemos inversión. ¿Qué vamos a escribir de este lado primero? ¿Cómo va a ir el tiempo verbal? Words. Participio. Yes. Empezamos con el would have acá, ¿sí? El condición, con el perfect, modal perfect. Would have, y el verbo es be. ¿Cuál era el participio de be? No, sí. Been. Yes, been, como los porotos. He would have been happier, él habría sido más feliz, if he, si él, y el verbo es quedarse en casa. ¿Cómo queda acá? Stay. Had. Had Yes, pero studied. pasado perfecto. Yes, had stayed. Si él se hubiera quedado en casa. ¿Sí? Él habría sido más feliz si él se hubiera quedado en casa. Lo que pasa es que en general la gente no usa tiempos verbales tan complejos, pero porque no se los enseñaron, no por otra cosa. Entonces escuchamos gente diciendo mal los potenciales, habría, hubiera, fuese, y todas esas cuestiones son los tiempos del subjuntivo, y como no lo saben conjugar, no los usan. Es tan simple como eso. Ok, vamos a hacer el 13. Bien, esta es negativa, está invertida. ¿Qué empiezo a escribir yo acá? Como la anterior. Dice nosotros no casarnos, si nosotros no ir a la misma universidad. Would Bien, have. el would have, we would have es negativa, así que le vamos a agregar el not acá. We wouldn't have, y el verbo get en participio, ¿cómo queda? Give. No es give. Got, ¿no? Got. Got. Yes. Not. Wouldn't have got married, ¿sí? Muchas veces lo van a ver así también, como gotten. ¿Sí? También es válido acá en este caso. We wouldn't have gotten married. No nos habríamos casado si nosotros, y acá ¿cómo queda? Hadn't go. Yes. Hadn't, y el verbo go en participio. If we hadn't gone to the same university. Si no hubiéramos ido a la misma universidad. ¿Sí? Vieron que es, hasta que uno no sabe cuál es la estructura, es difícil irla armando. Pero no es de muerte. Y recuerden que no les voy a pedir que hagan esto. Esto es solamente para que ustedes interpreten cuál es el significado de cada condicional. La última que hago de esta, y después voy a hacer una breve intro a la voz pasiva, que es el último tema. Bien. Dice he, él, tomar un taxi, if he, si él, tener suficiente dinero. Bien, situación imposible. ¿Cómo dirían esto en español? Nosotros Bien, él se habría tomado un taxi si él hubiese tenido suficiente dinero. Sí, eso sería en español. Ok, vamos entonces a construirlo. ¿Me dicen que va adelante? He would. He would have. Sí. Y el verbo take en participio, ¿qué pasa a ser? Talk. ¿No es? era. Así, ese era el pasado, este es el participio, taken. Con la O. Take. Ah, con la N. El verbo take, ¿sí? Pasa a ser took en pasado con dos OK, y en participio se le agrega la N. ¿Sí? Taken. Take. He would have taken a taxi if he, si él, y acá ¿cómo queda? Serían pasado. If he had, y otra vez ¿cómo se escribe el participio de had? El participio de had es had, y por eso queda had. Had. Estamos en el Claro, me presente, mareó. pasado perfecto, claro,
Y acá escribimos otra vez el participio del verbo had. Entonces, if he had enough money, si hubiese tenido suficiente dinero. ¿Sí? Se fue caminando, pobre. ¿A cuántos no les pasó? Bien. Más o menos. Entonces, repito. Oración 0. Leyes físicas, verdades universales. Oración número 1. Situaciones posibles o probables. Si estudio, aprobaré el examen. Eso sería una oración número 1. Oraciones condicionales número 2. Situaciones imaginarias. Si me ganara la lotería, me compraría un auto. Oración condicional número 3. Situaciones imposibles, completamente hipotéticas que no se pueden cambiar. ¿Sí? Y están en pasado. ¿Más o menos se entiende? Sí, Ay, perdón, estoy buenísimo. mirando que acá hay gente que me ha escrito y yo no les he contestado porque estaba mirando la pantalla a la otra. Si puede, como PDF, esos condicionales y prácticas, por favor. No entendí cuál era el pedido. Damián, ¿cuál es el pedido? No entiendo. Sí, si lo puede enviar como PDF a lo que ha estado exponiendo, por favor, si es que se puede. Sí, igual la clase está grabada y ese archivito ya lo envié hace como un mes atrás. Está en la plataforma de la de Classroom. Ah, ok, perdón. Gracias. Ah, ¿cómo miramos? Bien, Sí, está bien. está bien, si no estoy retando. Bien, más o menos se entiende. Vuelvo a repetir, no voy a tomar para que formen las oraciones, pero sí probablemente les deje algunas oraciones de todos estos tipos y les voy a decir, diga de qué tipo es y para qué sirve, ¿sí? O cuál es la referencia, qué significa, cómo se usa. Bien, no les enseñé la mixed. Hay una que se llama mixed de esas condicionales. Vimos 4 nada más. Habría una quinta. La quinta se llama mixed porque es mezclada. Mezcla la primera con la segunda, con la tercera. Es un lío. Sí, eso es para ustedes no, porque no están estudiando idioma, no tiene nada que ver. Pero sí tengo que enseñar las condicionales porque aparecen mucho en los manuales y en las cuestiones de técnicas que ustedes por ahí les toca ver. ¿Sí? Entonces, si ustedes no tienen una leve idea de cuándo se usa cada uno, cuando empiecen a interpretar, empiecen a tratar de comprender un texto, no van a entender nada. ¿Sí? Ok, entonces la mix condicional no se las doy, pero existe. Cuando vean una que hay mezcla de todo, existe y ahí los quiero ver. Con el Google Translator los estoy viendo. Bien. Tengo acá pantalla, share screen, whiteboard. Ok. Bien. ¿Por qué me cambia la pantalla? En realidad la pantalla del share screen. Bien. Ok. ¿Qué saben de la voz pasiva? ¿Alguien se acuerda que vio en la primaria, en la secundaria también? ¿Nadie? Odiaban a la No, profesora. muy poco. Lengua. No, nada. No, yo no, No, profe. Yo profe, nunca no era tuve nada en inglés. contra de una profesora, era en contra de todas. Yo me llevaba como 10 materias en diciembre. Ah, qué lindo. Bueno, no importa, pero la sacó y terminó, ¿cierto? Sí, sacaba 5 en diciembre y 5 en febrero. Bien. Okay. Hay dos tipos de oraciones, ¿sí? Hay oraciones pasivas y oraciones activas. En la oración, vamos acá primero, la escribí al revés, perdón. En la oración pasiva, que es la voz activa, lo importante es el sujeto. Que realiza la acción, ¿sí? Vamos. ¿Alguien me puede dar una oración simple, sencilla, que tenga objeto directo? ¿Alguien se acuerda algo de objeto directo? Siempre doy el mismo ejemplo. Pedro patea la pelota, ¿sí?
es una oración en voz activa. ¿Por qué está en voz activa? Porque yo acá tengo un sujeto que se llama Pedro, ¿sí? Y tengo un objeto que es la pelota. ¿Algo se acuerdan de lo que era el objeto directo? ¿Alguna leve idea? Leve, no pido que me expliquen demasiado. ¿Qué era el objeto objeto en el cual tiene la acción. Bien, el objeto directo es el objeto sobre el cual recae la acción. La pelota. La acción, ¿cuál es? La del verbo, está acá, el verbo patear, ¿sí? Pedro es el sujeto que patea la acción, la pelota, que es el objeto sobre el cual recae esa acción, ¿sí? Esto es una oración en voz activa, ¿ok? VA, voz activa. Ok, si yo quisiera transformar esta oración en voz pasiva, en la voz pasiva, lo importante no es el sujeto, es qué cosa, ¿alguien sabe? La acción. Objeto indirecto. Lo importante es el objeto en la voz pasiva. Entonces, si nosotros teníamos el sujeto Pedro, la acción patea y la pelota era el objeto, ¿cómo sería la oración en voz pasiva? Yo tengo que trasladar esta la pelota como sujeto de la oración. ¿Sí? La pelota es pateada por Pedro. Exacto, muy bien. La pelota es pateada por Pedro. ¿Sí? Bien. Esta oración está entonces en voz pasiva. ¿Sí? Lo importante acá es la acción, no el sujeto el que la realiza. ¿Sí? Es el objeto, perdón, acá tenía que poner acción. Bien. ¿Cuál es la distinción en esto? Nosotros usamos voz pasiva en textos técnicos. A nosotros no nos dice el manual, Pedrito apretó el botón y ocurrió algo. ¿Sí? Nos dice, aprieta el botón, se mueve para un lado, escriba tal cosa. No importa el sujeto que realiza la acción. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en ejemplo en la clase que viene cuando se los explique de lleno. ¿Sí? ¿Qué pasa con la voz pasiva? Es re difícil aprenderla cuando uno no tiene muy en claro todos los tiempos verbales. Entonces, mi consejo, ya voy a ver si subo, tengo unos resúmenes de tiempos verbales, todos los tiempos verbales que hemos visto hasta ahora, porque así como hay, vimos presente, presente continuo, pasado del be, pasado simple, pasado continuo, presente perfecto, pasado perfecto, modal perfect. Así como existen esos tiempos perfectos en voz activa, también existen todos esos mismos tiempos en voz pasiva. Hay que hacer un par de modificaciones, pero cuando uno empieza con la voz pasiva, tiene que tener muy en claro cómo se forman esos tiempos verbales. Entonces, lo que voy a hacer entre esta semana y la otra es publicarles en el Classroom una reseña muy breve de cada tiempo verbal y cómo se forma. ¿Sí? Para que lo vean, para poder tener la próxima clase, porque si ustedes no tienen ni la más remota idea de cada tiempo verbal, no van a entender nada, no sé. Sí. Está bueno esto para obligarlos a estudiar, básicamente. No tiene fe, profe. No, mentira. Pobre, no. Es complicado, yo sé que les hace un matete en la cabeza, y si odias la materia, peor, y si no le enganchas todavía nada, peor, pero bueno, tengan fe que hay gente que salió muy bien de acá, aunque usted no lo crea, le puso ganas y terminó. Yo tenía un chico que, yo siempre cuento lo mismo, que tenía George que sabe inglés y George que no sabe inglés. Y George que no sabe inglés se me quejaba en la clase, pero que yo no entiendo lo que dice acá, pero que yo no entiendo lo que dice acá. Se me quejaba y a fin de año le decía, ¿y ahora entendés? Sí, me dice, porque ahora hemos visto un montón de cosas. Bueno, chicos, es una cuestión de acumulación de saberes, no queda otra, ¿sí? Tampoco es que van a salir siendo profes de inglés. La idea es que ustedes para el año que viene, segundo, puedan comprender un texto, porque de eso, en eso hacemos en segundo, ¿sí? Vemos comprensión lectora, y para eso tengo que dar toda la gramática en primero.
o casi todas. Hay algunas cosas que me han quedado afuera, pero por una cuestión de tiempo no he podido. Ha sido como demasiado, ¿sí? Para enseñar así ha sido demasiado, si no, yo lo saco rápido en el curso. Pero bueno, que es este año espantoso que nos toca. Bien, chicos, termino por el día de hoy. Espero que hayan entendido. Entre la semana voy a colgar eso que les estoy diciendo, ¿sí? Y bueno, nos veremos la semana que viene, ya les van a decir qué día. ¿Les viene bien este día, esta hora? De 10, profe. ¿De 10? Sí, Bien. sí, bien. Bueno, porque entonces, si es que no interrumpo a ningún profesor, les voy a decir el mismo horario. Bueno, en realidad yo no organizo esto, sino que lo organiza Miguel. Así que si hay otro profe, no, pero bueno, si no, trataremos de que sea en este horario, que todos más o menos están más desocupados. Profe, quédese tranquila que nosotros el martes es el día que no tenemos profes, así que cualquier horario le va a venir bien, capaz en otros Buenísimo, cursos. entonces. Bien, Pero el día entonces martes nosotros no tenemos. yo mi hijo ocupa la compu, si no les diría a las 7, pero a las 7:30 él se desocupa, entonces yo a partir de las 7:30 ya la puedo usar yo. Así que, bueno, vamos a ver qué nos dice Miguel. Si les parece 7:30, 8, lo mismo para mí. Y bueno, nos estamos viendo, chicos. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Nos vemos, profe, Chao. que le vaya bien. Hasta luego, Adiós. profe. Bye. No encontré 7 patrones.